amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra agenda cultural fin de semana. Nosotros continuamos en modo fil aquí desde el Parque Próceres de la Independencia en Jesús María, en donde se vive la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, que este año conmemora el bicentenario de la independencia de nuestro país. Hoy también vamos a tener un invitado muy especial. Estaremos con Santiago Posteguillo, escritor español, ganador del Premio Planeta y uno de los escritores más esperados en esta gran fiesta librera. Así que hay muchísimo que compartir con ustedes en los próximos 30 minutos. Aquí en la FIL también, amigos, van a poder encontrar un libro interesantísimo, imprescindible para los coleccionistas de la obra de uno de los escritores más importantes de nuestro país, Julio Ramón Ribeiro. Invitación al viaje y otros cuentos inéditos es la publicación que van a poder encontrar y que es el resultado de un gran trabajo, de una ardua investigación por parte del biógrafo oficial del cuentista peruano Jorge Coaguila. 5 relatos. En este libro van a encontrar 5 relatos que develan las diversas facetas y los diversos registros de Ribeiro. Además, cuenta con valiosos aportes de los escritores Alonso Cueto y Santiago Gamboa. Recorriendo la Feria Internacional del Libro de Lima, el público encontrará un espacio que rinde tributo al escritor Julio Ramón Ribeiro. Allí están las portadas de sus libros y de su última publicación tras 30 años de su muerte, denominado Invitación al viaje y otros cuentos inéditos. Uno de los personajes de los 5 cuentos que escribió Ribeiro y que fueron encontrados en su casa de París hace unos meses es Manuel. Uno de los personajes de este cuento llega tras una noche de búsqueda de experimentación y nada, lo que hemos querido en la portada del libro es lograr ese efecto y que ya luego acá en la feria el público, los lectores puedan interactuar de manera directa con el libro, ¿no? Y con el cuento. Y uno de esos lugares donde él recae es en un bar. En esta muestra que nos presenta la editorial Alfaguara, también se aprecia la antología de la palabra del mudo. Con la publicación de Invitación al viaje y otros cuentos, se amplía la obra del autor. Son 5 cuentos inéditos, todos de gran factura, todos muy en conversación con los demás cuentos que le conocemos a Julio Ramón Ribeiro. Son cuentos de altísima calidad y que de hecho creemos que logran ampliar, como dije, ese universo. Si va a la Feria Internacional del Libro de Lima, no puede dejar de ir al espacio de Julio Ramón Ribeiro y ver la portada de su último libro, Postmortem. Amigos, aquí en la FIL Lima 2024 hay una gran oferta editorial para todos los públicos, para todos los gustos, sobre todo para los adolescentes. Es por ello que en la Agenda Cultural conversamos con 2 grandes representantes de la literatura juvenil. Con la española Inma Rubiales, autora del libro Todos los lugares que mantuvimos en secreto, y con la mexicana Melissa Ibarra, quien es autora de uno de los libros más vendidos del género, Irresistible Error. ¿Qué fue lo que nos dijeron? ¿Cuáles son las anécdotas que tienen en torno a estas publicaciones? Vean la siguiente nota. La escritora Inma Rubiales solo tiene 21 años, pero se ha convertido en todo un referente de la novela romántica juvenil. Todos los lugares que mantuvimos en secreto es su tercera novela en papel tras triunfar en Wattpad. Su novela narra una bonita historia de amor que se desarrolla en Finlandia. Según la escritora, es muy fácil enamorarse de los protagonistas, Miv y Connor, pues es un argumento de amor, familia y amistad. Si hay una banda sonora que acompaña su inspiración e incluye a Taylor Swift, es mucho mejor. Todos los lugares que mantuvimos en secreto cuenta la historia de Maeve, que es una chica que se siente muy perdida, tiene 22 años, su vida no le gusta y decide dejarlo todo atrás por un impulso. En este caso hablo mucho de salud mental, por ejemplo, hablo de la muerte, hablo también de la vida, hablo de amistad. Siempre escribo con música, es como algo súper, en mi ritual de escritura la música está como el top 1. De hecho, si estoy escribiendo un capítulo y no encuentro la canción adecuada para escribir, es como que se me bloquea la inspiración. El truco está en escribir desde la sinceridad. Escribo cosas que o me han pasado a mí o me podrían haber pasado a mí o le han pasado a personas de mi entorno. Melissa Ibarra es una novelista romántica que adora imaginar historias y tiene asaltos de inspiración en lugares extraños. Su taza de café es su fiel compañera. Ha venido a Lima para presentar su libro Irresistible Error 2, que se ha convertido en bestseller.
Creo que ha gustado mucho, como ya mencioné, cómo se manejan los clichés, pero también la historia, porque tiene muchas subtramas, tiene mucha material para evocar emociones en los lectores, y yo estoy también tan enamorada de esos personajes que yo estoy dispuesta a darles hasta el final de los tiempos. Son increíbles. Esta es mi tercera vez en Perú y cada vez que me invitan yo estoy tan emocionada de regresar, porque los fans peruanos son intensos, son únicos, son personas que se enamoran de la literatura de una forma increíble. Fue una sorpresa que trajo consigo la pandemia, y es que en 2020 yo comencé a subir los capítulos a Wattpad y de la nada todo explotó. Ambas escritoras se han convertido en las favoritas de los jóvenes y adolescentes que encontraron en estas historias un gusto por la lectura. La FIL Lima 2024 nos trae muchísimas novedades en cuanto a mangas y en cuanto a cómics, así que a continuación veamos, conozcamos el fascinante mundo y los nuevos personajes que nos presenta esta gran fiesta librera. La 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima nos trae una serie de títulos en cuanto a mangas. Los jóvenes acuden a las editoriales en búsqueda de novedades. Ahorita hay una tendencia muy significativa en lo que es consumo de mangas para jóvenes, digamos niños que están entrando en la adolescencia, también adolescentes y muchos adultos. Y ahorita lo que está súper buscado son los mangas que hablan un poco de cosas paranormales, fantasiosas. Jujutsu Kaisen y también Chainsaw Man, que está por acá, que también tiene todos estos elementos paranormales, demoníacos. Hay un demonio que le presta su fuerza a un chico. La demografía shonen, que es la que está principalmente dedicada para jóvenes, adultos jóvenes y adolescentes, es principalmente lo que llevan. Tenemos también Demon Slayer, que hace poco cerró temporada y que todo el mundo le ha encantado mucho. Ahorita tenemos también el manga de la película de Blue Lock, el episodio de Nagi. Los cómics también son muy buscados. Desde el Joker, Batman y el Hombre Araña hasta los famosos Deadpool y Wolverine. Tenemos cómics de Marvel, tenemos cómics de DC Comics y además tenemos una amplia colección también, aprovechando todo este revuelo de que cada quien quiere elegir un bando entre Deadpool o Wolverine. Tenemos también los libros de Deadpool versus Wolverine en español y en inglés. También hay un público amplio de personas a las que les gustan los videojuegos, pero también quieren tener mangas, quieren tener libros sobre estos videojuegos y bueno, acá los podemos complacer. El público podrá encontrar una amplia variedad de cómics y mangas hasta el 6 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima. Bueno, como ven, además de la gran oferta editorial que encontramos aquí en la FIL Lima 2024, hay también actividades, conversatorios, actividades artísticas, mesas de trabajo y talleres. Así que tomen nota de lo que les vamos a presentar a continuación. El día 4 de agosto a las 3 de la tarde se desarrollará el conversatorio Palabras que Transforman, encuentro de escritores motivacionales en el auditorio César Vallejo. Al día siguiente, el 5 de agosto, a las 2 de la tarde, hay actividad para los más pequeños. El poder de la ilustración, lectura, presentación y laboratorio. Una actividad a desarrollarse en el auditorio Martín Adán, organizada por el Instituto Italiano de Cultura y la Universidad César Vallejo. El 5 de agosto, ya por la noche, a las 9:30, hay concierto para bailar, Septeto Acarey, en el auditorio Blanca Varela, una propuesta organizada por la Cámara Peruana del Libro. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Agenda Cultural, amigos, pero no se muevan. Al regresar les daremos detalles de la exposición Rostros del Bicentenario. Además, hay una propuesta interesante en cuanto a libros en lenguas originarias dirigidos a los más pequeños, a los niños. Con eso más volvemos en minutos. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Aquí tendrás lo más impactante y trascendente del deporte mundial.
antes que los demás. El mundo del deporte en un formato rápido y dinámico. Deporte Express. Ahora también los sábados a las 8 de la noche. La emoción del deporte sin límites. Por TV Perú Noticias. En todo el mundo, el corazón y el espíritu de los peruanos se hace sentir. Este año, París no será la excepción. Desde aquí, un aliento para nuestros deportistas que se esfuerzan por brillar en la ciudad de la luz. Estamos con ustedes. ¡Arriba, Perú! Siempre arriba, en todas las canchas. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más aquí en Agenda Cultural, amigos. La FIL Lima 2024 conmemora el bicentenario de la independencia de nuestro país. Y en ese sentido se vienen desarrollando diversos conversatorios, diversas actividades y exposiciones también. A continuación queremos presentarles la muestra Rostros del Bicentenario, a cargo del maestro, del artista Bruno Portugués, quien dedica su obra a la independencia de nuestro Perú. En el marco de la celebración del bicentenario de nuestra independencia, la Feria Internacional del Libro presenta la exposición Rostros del Bicentenario del artista Bruno Portugués. Esta colección captura la esencia de nuestra historia a través de retratos profundamente evocadores y llenos de vida. Hay un cuadro grande de 2 metros por 1,80 que representa la gesta heroica de Túpac Amaru. Bueno, hay también de América, por ejemplo, de Bolívar, la imagen de San Martín, ¿no? El Libertador. Rostros del Bicentenario es un recorrido mágico por el devenir histórico de nuestro país. Cada obra ha sido seleccionada con rigor y dedicación, representando a figuras clave que han dejado una huella imborrable en la construcción de nuestra nación. Nos deberían enseñar a pagar una deuda moral por tantos hombres y mujeres que han dado hasta su vida por nuestro país. Se han seleccionado unos cuantos retratos de los 600 que he dado a conocer. Esta exposición es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro pasado, apreciar el presente y aspirar a un futuro donde la memoria histórica y el arte se entrelazan para enriquecer nuestra cultura y sociedad. Vamos ahora a darle propuestas literarias en lenguas originarias. El Fondo de Cultura Económica presenta la colección Pacha. Esta es una serie de libros ilustrados en quechua que tienen como temática central la cosmovisión andina. De otro lado tenemos el libro Quilcacuna. Este es un alfabeto que nos va a dar un primer acercamiento al idioma quechua también. Pacha, Mundo en Idioma Quechua, es una colección conformada por 3 libros de conceptos ilustrados para pequeños lectores. Tienen como temática integral la cosmovisión andina del Perú, haciendo referencia a los 3 mundos, Hanan Pacha, Kai Pacha y Uku Pacha, o el mundo celestial, el terrenal y el de la muerte o los sueños. Y dentro de estas colecciones que tenemos una que es muy importante, que es una colección de libros para niños, llamada A la orilla del viento y los especiales A la orilla del viento. Entre ellos, en estas colecciones hemos publicado en este año tenemos 2 publicaciones que son bilingües en castellano y quechua. Hanan Pacha o Mundo Celestial es un libro con una narrativa participativa con el lector y busca identificar algunos de los fenómenos atmosféricos en compañía del dios creador Huiracocha. La primera que hemos publicado es la colección Pacha, escrita por Motoneta, autor e ilustrador peruano, y consta de 3 libros que abordan la cosmovisión andina. Tenemos el Hanan Pacha, que es el mundo celestial, Kai Pacha, que es el mundo terrenal, y Uku Pacha, que es el mundo de los sueños o de la muerte. Todos estos libros precisos para público lector de primera infancia son bilingües en idioma castellano y quechua. Y el libro Quilcacuna de Abril Filomeno es un alfabeto inspirado en la cosmovisión andina,
Para cada una de las 20 letras que componen dicho alfabeto, la autora ha creado una ilustración basada en 3 palabras que comienzan con la misma letra. Todas estas publicaciones se encuentran en el stand del Fondo de Cultura Económica de la Feria Internacional del Libro de Lima. Amigos, hemos dado propuestas de literatura juvenil para los adolescentes, para los jóvenes. Ahora es momento de propuestas de alternativas para los más pequeños de la casa. Aquí en la FILIMA 2024 van a poder encontrar la variada colección de libros infantiles de las Hermanas Paz, además de una nueva entrega, Chimoc y la Pataleta. Este es un divertidísimo cuento que nos habla sobre la importancia de mantener la calma, respirar y sobre todo sonreír. Las Hermanas Paz nos traen las aventuras de Chimoc, Clavito y Don Ratón, quienes disfrutan de sus actividades al aire libre, se ejercitan, leen y meditan, cuando de repente algo irrumpe la paz y la tranquilidad de toda la colina. No es un trueno o el clarinete del conejo, son los alaridos de Pataleta. Este es el argumento del cuento Chimoc y la Pataleta. Chimoc es el personaje que es el perro peruano sin pelo y tiene unas aventuras en la colina con un nuevo personaje que es una pata cuyo nombre es Leta. Uy, para los niños desde los 2 años para arriba. No, incluso también puede servir para nosotros porque trata un tema que es el control de las emociones. El personaje Chimoc y sus amigos hacen una serie de estrategias en la historia para poder superar la frustración y ayudar a Leta y sus pataletas. Vienen con su audiolibro, que tiene la narración para que los niños puedan leer junto con la locución, pasando las páginas donde está la marca, donde los niños tienen que pasar la página, hay un sonido, ¿no? Los colores son súper llamativos, es un amarillo limón que es súper alegre. Los padres de familia también pueden divertirse leyendo y escuchando la divertida historia que nos traen las Hermanas Paz, Chimoc y la Pataleta. Son más de 800 actividades culturales para todos, para toda la familia, en esta gran fiesta librera que va hasta el 6 de agosto. A continuación vamos a darles algunas alternativas para que se animen a venir aquí al Parque Próceres de la Independencia en Jesús María. Tomen muchísima atención. El 5 de agosto a las 5 de la tarde se desarrollará el conversatorio Escribir, Dirigir o Actuar sobre el quehacer teatral en el Perú. Esto se desarrollará en el Auditorio César Vallejo, actividad organizada por Almadino Editores. El 6 de agosto por la noche a las 9:30 hay concierto, ojo con eso, a disfrutar de la mente en el Auditorio Blanca Varela, una actividad que organiza la Cámara Peruana del Libro. Amigos, vamos a hacer una última pausa aquí en Agenda Cultural, pero no se muevan. Al regresar nos acompañará Santiago Posteguillo, escritor español, ganador del premio Planeta y quien es uno de los más esperados aquí en la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Con él regresamos en breve. ¿Por qué nos gusta tanto el fútbol? Porque nos emociona, porque su popularidad trasciende fronteras, porque nos une bajo el amor común por un equipo. Es más que un simple juego, es una forma de vida para millones de personas. Vive toda la pasión del fútbol. Deleítate con los goles, las jugadas, donde prende el debate y se enciende la polémica. Y conoce la opinión profunda del deporte rey. Todo fútbol. Los domingos a las 8:30 de la noche por TV Perú. Nos une. Esta semana en Modo Bicentenario tendremos una gran nota sobre la presencia del proyecto Bicentenario en la gran parada cívico-militar. También estuvimos en Quinua, Ayacucho, con el desfile patrio. Ya lo sabes, Modo Bicentenario, todos los domingos a las 2 de la tarde por TV Perú Noticias. Amigos, continuamos con más aquí en Agenda Cultural. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, lo que anunciábamos al inicio de esta edición, antes de la pausa,
Ya se encuentra con nosotros Santiago Posteguillo, escritor español. Bueno, sus novelas son las más leídas en España, en muchos lugares. De hecho, también aquí en América Latina, él es en realidad uno de los escritores más esperados en esta 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta oportunidad. Gracias. Encantado de estar con vosotros y encantado de estar en Perú. Bueno, usted ha tenido una presentación masiva, más de 500 personas en esta gran fiesta, en el evento librero más importante de nuestro país. Y sin duda me imagino que a usted como escritor lo enternece ver cómo en otras latitudes, en América Latina, América del Sur, sus libros son tan seguidos y además por la temática compleja que usted aborda. Sí, ciertamente, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Que cruzas el Atlántico, la distancia física que nos separa es notable, ¿no? En cuanto a número de kilómetros, y que cuando uno aterriza en Lima, en Perú, encuentre tantísimas personas, ¿no? Como muy bien decías en la presentación de ayer, que había 500 personas, gente de pie, gente que se quedó fuera, que no pudo entrar, lo cual lamento, es muy emocionante y la verdad estimulante. La verdad es que me siento muy bien acogido por el público peruano. Usted es el escritor español más leído a nivel mundial en los últimos años. De hecho, sus obras, sus sagas están traducidas a diversos idiomas. Incluso por ahí leía que próximamente incluso árabe, ¿no? Sí. Y de hecho creo que podríamos arrancar esta entrevista ahondando en cuál es el motivo que cree usted que sus libros tienen tanto éxito, además porque están contextualizados en la antigua Roma, un personaje central. De hecho, Maldita Roma, el libro que está presentando, está centrado en un personaje tan complejo como Julio César. ¿Por qué el interés de conocer estos temas, estos personajes de hace ya más de 20 siglos? ¿A qué respondería? Bueno, yo creo que ahí hay una combinación de elementos que pueden hacer que estas novelas sean particularmente atractivas para muchas personas. Por un lado, el tema mismo, el personaje mismo, como muy bien has dicho, Julio César es un personaje magnético, es un personaje que cambia la historia, que transforma el mundo. El mundo era de una forma antes de César y es de otra forma después de César, con sus aciertos y sus errores. Pero lo que ocurre es que es un personaje que fascina y además es un personaje de quien podemos aprender muchas cosas. Y yo creo que eso también el lector, los lectores, las lectoras se dan cuenta y les interesa ahondar en ese personaje. Por otro lado, quizá yo haya encontrado algún tipo de fórmula donde combino un rigor histórico basado en una documentación muy detallada con una narrativa muy cinematográfica, muy dinámica, donde constantemente estoy cruzando diferentes tramas en diferentes escenarios, y quizá esa forma, ¿no?, de una narrativa muy ágil, muy cinematográfica, siguiendo muy fielmente la historia, es una amalgama de elementos que hayan hecho que resulten estas novelas muy interesantes para un público muy numeroso. De hecho, usted señala la investigación, una investigación muy compleja, valga el término, y me gustaría un poco entender cómo usted equilibra. Usted nos habla esto de la ficción, de la investigación, de la historia con personajes conocidos, pero en tiempos en donde tenemos también fuentes tan diversas, sí, fuentes hasta incluso contradictorias. ¿Cuál es el tamiz que usted hace? ¿Cuál es su estrategia narrativa, por decirlo de alguna manera? Sí, está muy bien planteado la pregunta, porque ciertamente esta es un poco la clave, ¿no? Es encontrar un punto de equilibrio entre presentar datos históricos que le hacen sentir al lector que está aprendiendo historia, con no transformar el texto en un ensayo literario muy respetable, pero que no es por lo que el lector se ha acercado a una novela mía. Y que puede incluso identificar al propio lector, ¿no? Claro, porque cuando un lector se acerca a una novela mía, lo que busca es entretenimiento, por delante de todo. Y eso es lo que yo procuro ofrecer con una estructura narrativa muy trabajada que genere tensión dramática y con unos diálogos también que resulten, que atrapen a los lectores. O crear también estos contextos a partir de otros personajes que dan ciertas pistas también sobre la ausencia, valga decir, que podamos tener sobre las particularidades de cada uno de los personajes que usted
inserta en sus libros. Narrar César es narrar el universo, que es lo que yo llamo el universo de César, que es esa pléyade de personajes fascinantes que lo rodearon. En la época de César es de esas épocas donde se concentran un montón de personajes muy conocidos y muy importantes históricamente. En el entorno de César tenemos a Cicerón, que ya hemos mencionado, a Catón, a Pompeyo, a Craso, a Marco Antonio, a Augusto o a mujeres tan conocidas como Cleopatra. Cada uno de estos personajes merecería novelas o series de novelas, ¿no? Usted ahora señala la mujer, Sí. la imagen femenina en torno a César, su madre, sus hermanas, Cleopatra. Es un universo por explorar importantísimo, Sí, que y de además, hecho me imagino usted va a seguir ahondando en estas 6 entregas próximas. Bueno, ya Exactamente. vamos en camino, ¿no? Ya vamos en camino. Sí, porque además, primero, porque me creo mucho que hay que contar la historia completa y hemos caído mucho en, hasta hace muy poco, contar solamente la historia de los hombres, y la historia de la humanidad es la historia de los hombres y de las mujeres. Y muchas veces escrita por hombres. Sí, ¿no? casi siempre escrita Casi por siempre, hombres, exacto. hasta hace muy poco, ¿no? Pero yo sí que intento buscar un equilibrio también ahí, y además porque creo que es enriquecedor para dar un retrato completo de la época. Y además, en el caso concreto de Julio César, no se puede narrar su vida sin tener en cuenta esa serie de personajes femeninos que tú estabas anticipando hace un momento, su madre, sus hermanas, su tía Julia, su primera esposa Cornelia, su propia hija, que rodean su vida, ¿no? El tiempo nos gana, pero no quisiera dejar de ahondar en esto que usted señala, el universo César, porque arranca con la parte humana de César y ya con su ascenso al poder en este libro que usted está presentando en nuestro país. ¿Cómo entender, para los que nos están viendo, cómo articula este orden cronológico? Usted señala, y lo he leído en varias entrevistas, que usted trata de respetar este orden cronológico para entender un poco cómo va la sucesión de hechos y no perderse, por decirlo de alguna forma. Y ver la como evolución, lector, ¿no? Sí, y ver la evolución del propio personaje, ¿no? En la primera novela, Roma soy yo, estábamos con el Julio César más joven, un abogado de 23 años, que lucha contra la corrupción política en los tribunales de Roma, ¿no? Muy idealista, que evoluciona en Maldita Roma a un hombre ya maduro, que se integra en política, que si bien no pierde sus ideales, se va dando cuenta que la lucha política es muy dura, ¿no? Y esto es lo que tenemos en Maldita Roma, la novela que estamos presentando ahora, es el ascenso político de César. La tercera novela de la serie en la que estoy trabajando ahora va a ser el genio militar de César, porque llegado a la cenit de su poder político, iniciará lo que se viene a conocer como la conquista de las Galias, que a veces se identifica erróneamente la Galia con Francia. La Galia para los romanos era lo que se corresponde actualmente con Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, sur de Alemania y dentro de ese mundo celta, la propia Britania. Esto es lo que vamos a ver en la tercera novela. Y luego vienen 3 novelas más, que es la trilogía que yo llamo de César en el poder absoluto, donde vamos a tener una novela relacionada con su lucha civil contra Pompeyo, luego tendremos su encuentro con Cleopatra en la quinta novela y finalmente una novela para narrar el magnicidio más conocido de la historia. Eso requiere un relato concreto que será en la sexta novela. Así lo tengo de momento estructurado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos ganó, amigos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hemos conversado bastante a detalle. Le agradecemos su tiempo, Santiago Posteguillo, quien es uno de los invitados más importantes, sin duda, en esta gran fiesta librera en nuestro país. Nos reencontramos la otra semana. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao, chao.